Hay gente que cree que el final de una historia es el momento de la caída, y no. El final de una historia no es cuando te caes. El final de una historia es cuando decides quedarte en el suelo. Porque una cosa es tropezar y otra muy distinta es hacer del polvo tu domicilio permanente. Y hoy vine a hablarle a la gente que tropezó, a la gente que se equivocó, a la gente que prometió y no cumplió, a la gente que un día creyó que iba a ser más fuerte, más firme, más valiente, y terminó llorando en el rincón más oscuro de su alma. Hoy no vine a hablarle al perfecto, vine a hablarle al que se rompió, al que falló, al que siente que Dios ya no lo puede usar, al que todavía canta, todavía sirve, todavía sonríe, pero por dentro carga una pregunta que le martilla el pecho. Señor, ¿todavía me querés después de esto? Y déjame arrancar por ahí sin rodeos directo al corazón. Sí, Dios te sigue queriendo, sí, Dios te sigue mirando, sí, Dios todavía sabe tu nombre, sí, Dios todavía tiene planes contigo. Y no lo digo como una frase bonita para levantar el ánimo, lo digo porque la Escritura está llena de hombres y mujeres que cayeron y sin embargo no fueron definidos por su peor noche, sino por la gracia del Dios que fue a buscarlos. La Biblia no es un museo de impecables. La Biblia es una sala de emergencias llena de gente a la que Dios tocó, lavó, restauró y volvió a poner de pie. Abraham mintió, Jacob manipuló, Moisés se quebró, David cayó terrible, Jonás huyó, Tomás dudó, el hijo pródigo se ensució la vida entera. Y Pedro, el fogoso, el impulsivo, el que prometió que si todos abandonaban a Jesús, él jamás lo haría, terminó negándolo 3 veces. Y sin embargo aquí estamos, predicando todavía de la restauración de Pedro, no de su descarte. Porque cuando el infierno te señala la caída, Dios señala la resurrección. Cuando el enemigo te dice se acabó, el cielo te dice levántate, que todavía no terminé contigo. Proverbios 24:16 dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. No dice que el justo nunca cae, dice que vuelve a levantarse. Ahí está la diferencia. La marca del justo no es la ausencia de batallas, sino la presencia de una mano divina que no lo deja tirado. Y el Salmo 37, 23 hasta 24 lo confirma. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Aunque caiga no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Me estás oyendo? Aunque caiga no quedará postrado. No dice aunque caiga hará de cuenta que no pasó nada. No. Dice aunque caiga no quedará postrado. Hay una mano sosteniéndolo. Hay una mano debajo del derrumbe. Hay una mano metida en tus ruinas. Hay una mano divina diciendo, no te voy a dejar morir en el lugar donde tropezaste. A veces nosotros tenemos una idea muy cruel de la santidad. Pensamos que si un hijo de Dios cae, entonces quedó descalificado para siempre. Pero el Evangelio no minimiza el pecado y tampoco absolutiza la caída. El Evangelio llama pecado al pecado, llora lo que hay que llorar, confronta lo que hay que confrontar, pero después extiende una gracia inmerecida que hace lo que nadie más sabe hacer. Levantar a un caído sin negar la verdad. El mundo hace 2 cosas. O te condena para siempre o te trivializa la caída. Jesús no hace ninguna de las dos. Jesús no te destruye ni te encubre. Jesús te restaura. Miqueas 7:8 dice algo que tendría que convertirse en la declaración de muchos esta noche. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Eso es fe madura. Fe madura no es negar que estás en tinieblas. Fe madura es decir, sí estoy en tinieblas, pero no me quedaré aquí. Sí caí, pero no me quedaré aquí. Sí me equivoqué, pero mi error no tiene la última palabra. Sí lloré, sí me avergoncé, sí me rompí, pero el Dios que comenzó la obra en mí no perdió el control de mi historia. Porque escucha esto con toda el alma. Tu caída no sorprendió a Dios, te sorprendió a ti. Sorprendió a tu familia, sorprendió a tu círculo, sorprendió a la gente que te admiraba, pero no sorprendió a Dios. Y que no lo haya sorprendido no significa que la apruebe. Significa que su misericordia ya sabía dónde encontrarte cuando te rompieras. Ya sabía en qué esquina ibas a llorar. Ya sabía en qué noche ibas a negarlo. Ya sabía en qué área ibas a flaquear. Y aún así te llamó. Aún así te amó. Aún así te escogió. Aún así
escribió propósitos sobre tu vida. Pedro es el retrato de todos nosotros, porque Pedro amaba a Jesús, pero también confiaba demasiado en sí mismo, y ese es un cóctel peligroso. Amar a Dios está bien. Creer que tú no puedes caer, eso ya es soberbia con perfume espiritual. Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo no. Y horas más tarde estaba diciendo, no conozco a ese hombre. Así somos. En la oración somos gigantes. Y en la prueba, si no dependemos del Espíritu, nos descubrimos de barro. Y hay gente que hoy no llora por haber caído solamente. Llora por la distancia entre lo que prometió y lo que terminó haciendo. Llora porque un día dijo jamás y terminó haciéndolo. Llora porque se desconoce. Llora porque ya no sabe cómo volver a mirarse al espejo. Llora porque dice, Señor, no fui la persona que prometí ser. Ahora escucha esto. Jesús no resucitó para exhibir el fracaso de Pedro, resucitó para encontrarse con él, y eso cambia todo. Porque hay personas que creen que si vuelven a acercarse a Dios, Dios las va a recibir con un archivo. A ver, siéntate, repasemos lo que hiciste. Pero cuando uno llega al capítulo 21 de Juan, se encuentra con un Cristo resucitado que prepara desayuno en la orilla, llama a sus discípulos cansados y tiene una conversación pendiente con un hombre quebrado. Eso me desarma. Jesús no esperó que Pedro se recompusiera solo, fue a buscarlo. Y Juan, que tiene una delicadeza espiritual tremenda, nos muestra algo poderoso. Pedro negó a Jesús cerca de un fuego de brasas y Jesús lo restaura junto a otro fuego de brasas. Dios tiene una forma de sanar que a veces nos desconcierta. Te lleva al lugar del dolor, pero esta vez no para destruirte, sino para redimir tu memoria. Te lleva al punto de quiebre, pero esta vez no para avergonzarte, sino para devolverte la identidad. Porque Dios no siempre te sana alejándote del sitio donde lloraste. A veces te sana volviendo contigo allí y diciendo, mira, donde tú pensaste que todo terminó, yo voy a empezar algo nuevo. Hay gente que huye del sitio de su caída, cambia de ciudad, cambia de iglesia, cambia de círculo, cambia de teléfono, cambia de amistades, cambia de rutina y aún así sigue llevando el mismo fuego por dentro. Porque hay brasas que no se apagan con distancias geográficas, se apagan cuando Cristo se sienta contigo frente a ellas y te habla al alma. Jesús no sana a Pedro evitándole el tema. Jesús sana a Pedro tocando el punto exacto del desgarro. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? No para humillarlo, sino para restaurarlo. 3 negaciones habían abierto la herida. 3 confesiones la iban a atravesar con gracia. Y aquí quiero decir algo con equilibrio. Algunos intérpretes ven un matiz entre los verbos griegos de amar en Juan 21 y otros entienden que Juan los usa de manera intercambiable. Así que no voy a construir una doctrina entera sobre una diferencia técnica, pero sí hay algo que es indiscutible. Pedro ya no habla con la arrogancia de antes. Ya no dice, aunque todos fallen, yo no. Ahora dice, Señor, tú lo sabes todo. Ahí está el milagro. La caída rompió su orgullo, pero no destruyó su destino. Ahora ama con humildad. Ahora sirve sin presunción. Ahora entiende que no puede descansar en su carácter, sino en la gracia del Maestro. Y eso a veces es lo que Dios está haciendo contigo. No aprobó la caída, pero la está usando para matar una versión orgullosa de ti. Porque había un tú que todavía creía demasiado en su fuerza, demasiado en su disciplina, demasiado en su experiencia, demasiado en su currículum espiritual. Y de pronto vino el tropiezo, el fracaso, la grieta, la noche y te mostró que sin él no puedes sostenerte ni 5 minutos en pie. Y eso duele, claro que duele, pero también salva. Porque hay lecciones que solo se aprenden cuando el ego se quiebra. Y hay gente que no necesitaba más aplausos, necesitaba más dependencia. Jesús no le dice a Pedro, bueno, no importa, olvidemos todo. No, le hace enfrentar la verdad. Pero después de cada respuesta le entrega una comisión. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Juan 21, 15 hasta 17. ¿Qué clase de Dios es este que después de la caída no solo perdona, sino que vuelve a confiar una tarea? Esto no significa que no haya procesos, que no haya consecuencias, que no haya sanidad que recorrer. Significa algo más profundo, que la gracia no solo te limpia, también te vuelve a llamar. Aquí hay alguien que necesita oír esto sin adornos.
Dios no solo quiere sacarte de la culpa, Dios quiere devolverte el propósito. Porque hay personas que aceptan que Cristo puede perdonarlas, pero no creen que pueda volver a usarlas. Y esa es una media verdad. Sí, sé que me ama, pero ya no me va a usar igual. Sí, sé que me recibió, pero ya no cuento. Sí, sé que soy salvo, pero quedé en la banca. ¿Quién te dijo eso? No fue la voz del pastor. Porque cuando Jesús restaura a Pedro, no le dice, quédate por ahí calladito, agradece que no te borré. Le dice, ahora cuida lo mío. Qué misericordia más feroz, qué amor más inmenso, qué gracia más escandalosa. El enemigo quiere que tu caída se transforme en tu nombre. Dios quiere que tu caída se transforme en tu testimonio. El enemigo quiere que seas el que fracasó. Dios quiere que seas el que fue levantado por la gracia. El enemigo quiere que vivas mirando hacia abajo. Dios quiere que mires hacia arriba y entiendas que el mismo lugar donde te desplomaste puede convertirse en el lugar donde aprendiste a depender de verdad. Y aquí hay otra verdad que no podemos esquivar. Ser levantado no significa fingir que no dolió. El hijo pródigo volvió, sí, pero volvió oliendo a miseria, volvió roto, volvió con un discurso de culpa, volvió con hambre, volvió después de haber tocado fondo y el padre no le pidió un currículum nuevo, lo abrazó. Lucas 15 dice que cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Después vinieron el vestido, el anillo, las sandalias y la fiesta. Pero antes de todo eso vino el abrazo, porque en el reino, antes del discurso del mérito, viene la misericordia del Padre. Antes del restablecimiento visible viene la compasión. Antes de la celebración viene el abrazo que le dice al alma, vuelves a casa. Y algunos están oyéndome ahora mismo y dicen, está bien para Pedro, está bien para el pródigo, está bien para la gente de la Biblia. Pero si vos supieras cómo me caí yo no necesito saberlo para decirte algo que sí sé, la sangre de Cristo sigue siendo suficiente. Segunda de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No en la autosuficiencia, no en la pose, no en la imagen, no en la plataforma, en la debilidad. El poder de Dios se ve mejor cuando uno ya no tiene cómo sostener la fachada, cuando se acabó el maquillaje del alma, cuando ya no puedes posar de invencible, cuando dices, Señor, si no me sostienes me desarmo. A veces uno quisiera que Dios respondiera a nuestra caída diciendo, te voy a hacer tan fuerte que jamás volverás a sentirte débil. Pero muchas veces Dios responde distinto, no te voy a enseñar a confiar en tu fuerza, te voy a enseñar a vivir sostenido por mi gracia. Y eso es más profundo. Porque la meta del cielo no es producir gente impresionada consigo misma, es producir hijos rendidos, humildes, dependientes, maduros, compasivos. Gente que ya no mira al caído con soberbia porque sabe lo que es necesitar misericordia. Pedro, después de su restauración, ya no podía mirar a nadie desde arriba. Ya sabía lo que era llorar amargamente. Ya sabía lo que era jurar lealtad y quebrarse en horas. Ya sabía lo que era recibir una mirada de Jesús después de fallar. Entonces, cuando más tarde escribió sus cartas, escribió desde otro lugar. Ya no era el muchacho que presumía, era el hombre quebrantado por la gracia. Y te diré algo tremendo, a veces tu ministerio más poderoso no nace de tu talento, sino de tu herida sanada. Porque la gente escucha distinto a quien habla desde una cicatriz tratada por Dios. Tal vez por eso hoy tu dolor no es un desperdicio. Tal vez por eso esa caída que tú quisieras borrar de la historia va a convertirse en una fuente de compasión para otros. Tal vez mañana Dios pondrá frente a ti a alguien destruido por la culpa y tú no le hablarás desde la teoría, sino desde el conocimiento de haber sido levantado, y entonces tus palabras pesarán distinto. Porque una cosa es recitar versículos sobre restauración y otra muy distinta es haber sentido la mano del resucitado devolviéndote la respiración en la orilla de tu fracaso. Y déjame tocar un punto delicado. Dios te levanta del lugar donde te caíste, pero levantarte no siempre significa devolver todo exactamente al estado anterior. A veces levantarte es sanar, a veces es restaurar relaciones, a veces es devolverte la paz, a veces es darte una nueva asignación, a veces es devolverte la alegría, a veces es reordenar tu casa, a veces es hacerte más sabio, a veces es poner límites que antes no tenías.
A veces es sacarte de círculos que alimentaban tu caída. Porque la restauración de Dios no es cosmética. Dios no te pone lindo por fuera para que sigas roto por dentro. Dios restaura en profundidad. Así que si hoy me estás escuchando desde un sitio de vergüenza, no confundas restauración con anestesia. Dios no te vino a dormir el dolor, vino a transformarlo. No vino a taparte la boca para que no hables del tema, vino a sanar el origen. No vino a decirte fuerza, campeón, y dejarte solo. Vino a sentarse contigo frente al fuego. Vino a preguntarte por amor, no por desempeño. Vino a devolverte la voz. Vino a decirte, sígueme. Porque esa fue la última palabra para Pedro en Juan 21. Sígueme. No. Explícame otra vez. No. Defiéndete mejor. No. Haz una tesis sobre tu caída. Sígueme. Como si Jesús le dijera, Pedro, ya lloraste bastante. Ya te quebraste bastante. Ya entendiste lo que tenías que entender. Ahora vuelve a caminar conmigo. Y eso es para alguien hoy. Vuelve a caminar con Él. No te quedes analizando eternamente tu ruina. No te instales en la culpa como si fuera una forma de humildad. Hay gente que cree que si se castiga lo suficiente, entonces honra a Dios. No. La culpa eterna no honra a Dios, honra tu fracaso. Y Cristo no murió para que adores tu error. Cristo murió para redimirte de Él. Arrepiéntete, sí. Llora, sí. Haz los cambios necesarios, sí. Pide perdón donde corresponde, sí. ¿Reordena tu vida? Sí. Pero después levántate. Porque si te quedas para siempre en el suelo, terminas haciendo de la culpa un altar y solo Dios merece el altar. Hay matrimonios que cayeron y Dios los puede levantar. Hay hijos que se hundieron y Dios los puede levantar. Hay ministros que tropezaron y Dios los puede restaurar con verdad y procesos santos. Hay gente que cayó en depresión, en miedo, en adicciones secretas, en dobles vidas, en culpas antiguas, y Dios sigue teniendo poder para levantar. No porque sea liviano lo que pasó, sino porque es inmenso el poder de su gracia. La tumba vacía sigue diciendo que no hay piedra demasiado pesada para Cristo. Y ahora déjame hablarte del sitio exacto de tu caída. Ese lugar donde te sientes más avergonzado. Ese rincón del alma donde no dejas entrar a nadie. Ese recuerdo que vuelve de madrugada. Esa conversación que todavía te da vergüenza. Ese momento donde dijiste lo que no debías, hiciste lo que no debías, huiste cuando debías quedarte, callaste cuando debías hablar. Dios te quiere levantar justamente de ahí. No de una versión maquillada del problema, de ahí. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso no es licencia para pecar, es esperanza para el que se arrepiente. Así que hoy haz lo que Pedro hizo finalmente. Deja de presumir y empieza a rendirte. Deja de explicarlo todo y empieza a decir, Señor, tú lo sabes todo. ¡Qué oración más poderosa! Tú lo sabes todo. Sabes cómo caí. Sabes por qué caí. Sabes que me duele. Sabes que me avergüenza. Sabes que me rompe. Sabes cuánto te amo a pesar de mi incoherencia. Sabes que sin ti me hundo. Sabes que no puedo volver a empezar solo. Sabes que necesito tu mano, tu voz, tu misericordia. Señor, tú lo sabes todo. Cuando uno llega ahí, ya no está defendiendo la imagen. Está entregando el corazón. Y yo creo con todo lo que soy, que hay gente que hoy, mientras escucha esta palabra, siente que Dios la está llamando otra vez por su nombre de nacimiento. No por el apodo del error, no por el título de la caída, no por la etiqueta del pasado, por su nombre. Como diciendo, todavía sé quién eres, todavía veo lo que puse en ti, todavía no me he arrepentido de haberte llamado. Y si el cielo todavía te llama, entonces no estás acabado. Si Dios todavía te confronta, entonces no te abandonó. Si el Espíritu todavía te incomoda, todavía hay vida. Los muertos no sienten convicción, los hijos sí. Por eso no te entierres antes de tiempo. No escribas tu obituario espiritual cuando el cielo todavía está escribiendo capítulos. No digas, ya fue, cuando el Señor todavía está diciendo, sígueme. No te descartes por una noche cuando Dios ve la historia completa. No le pongas punto final a lo que Cristo puede convertir en testimonio. Y hoy, como aplicación de fe, quiero declarar algo sobre tu vida. No como una fórmula mágica, sino como una confesión basada en la palabra. Donde caíste, ahí mismo Dios puede empezar a levantarte.
De la vergüenza te levanta, de la culpa te levanta, de la doble vida te levanta, del rincón oscuro te levanta, del polvo de tu propio error te levanta, del duelo te levanta, del agotamiento te levanta, del ya no puedo te levanta, del ya no sirvo te levanta, del Dios terminó conmigo te levanta. Porque Él no solo levanta al que cayó por una tormenta que no eligió, también levanta al que cayó por su propia torpeza cuando ese corazón vuelve quebrantado. Así que hoy no te quedes mirando el piso, mira la mano. No te quedes mirando la ceniza, mira al resucitado. No te quedes mirando la noche del patio, mira la mañana de la orilla. No te quedes oyendo el canto del gallo, escucha la voz del Maestro. Porque el mismo Jesús que vio a Pedro romperse fue el mismo Jesús que le dijo después, apacienta mis ovejas. Qué Dios maravilloso, qué Cristo tan manso y tan firme, qué amor tan santo y tan restaurador. Y si esta palabra es para ti, no salgas de aquí escondiéndote otra vez. Vuelve a Él, vuelve de verdad, vuelve sin excusas, vuelve sin teatro, vuelve sin maquillaje espiritual. Vuelve con el corazón roto si hace falta, pero vuelve. Porque la casa del Padre sigue abierta, porque la orilla todavía tiene fuego encendido, porque la voz de Cristo todavía sigue llamando a los cansados, porque la gracia todavía sigue siendo más grande que tu peor capítulo. Oremos. Señor Jesús, aquí estamos, algunos fuertes por fuera y quebrados por dentro, algunos con una sonrisa que oculta cansancio, algunos con culpa vieja, algunos con heridas recientes, algunos avergonzados por el lugar donde cayeron. Pero hoy creemos que tú sigues levantando del polvo al menesteroso y que no desprecias un corazón contrito y humillado. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras negaciones, por nuestras huidas, por nuestras incoherencias. Y te pedimos algo más, levántanos. Levántanos del lugar donde caímos. Sana nuestra memoria, restaura nuestra identidad, devuélvenos el primer amor, enséñanos a seguirte con humildad. Quita la culpa que no viene de ti y danos un arrepentimiento limpio, santo y transformador. Y así como restauraste a Pedro, restaura hoy a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra te bendijo, compártela con alguien que necesite volver a ponerse de pie. Suscríbete, deja tu comentario y sigue extendiendo la palabra porque hay mucha gente que todavía cree que su caída fue el final y necesita oír que en Cristo siempre puede haber un nuevo comienzo.